Alana es una brujita que hicimos el año pasado. Si les gusta este tema de brujas para la temporada de Halloween, pues le animo a que la realice. En la descripción de este tutorial le estaré compartiendo el enlace. Esta Noma está inspirada precisamente en ella. Sí, pues vamos a estar utilizando muchísimos colores que hemos utilizado con Alana. Pero es un proyecto sencillo que he disfrutado un montón y por esa razón quiero compartirlo con ustedes. Espero y se anime a confeccionarla y si es así, pues veamos la lista de materiales que necesitamos. Para este proyecto yo estaré utilizando la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Recuerde que puede adquirir material con nosotros en nuestra web gretawins.com, pero siempre puede realizar su proyecto con el hilo que guste. Eso sí, dependiendo del grosor de su hilo, tal vez el tamaño del proyecto finalmente sea diferente, más grande o más pequeño, y además debe elegir el gancho correcto. Principalmente estaremos utilizando el color lila, muy poquito la verdad, es un proyecto pequeño. Voy a estar utilizando hilo color mandarina, que es un naranja bien intenso, y además hilaza color fresco, que es un verde tierno, fresquito, bien bonito. Para esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de cruz. Si desea conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz o V, en la descripción de este tutorial estaré compartiendo un enlace a un vídeo que ya tenemos listo en el canal. Además vamos a estar utilizando relleno, por supuesto tijera, agujas laneras, alfileres y pegamento silicón que vamos a estar derritiendo, sea caliente, para colocar en la base. Queda durita, además bien planita, y nuestro gnomo pues se puede sostener fácilmente. Siempre puede reciclar algún trocito de plástico. No les recomiendo cartón por si en el futuro desea lavar su amigurumi, pues no se vaya a deformar. Pero un trocito de plástico, de algún topper, pues podría funcionar también si no tiene silicón a la mano. La verdad que con silicón resulta súper fácil. Es todo el material que estaremos utilizando, así que si se ha animado finalmente a confeccionarlo y está listo, pues comencemos. Comencemos realizando los brazos, 2 bracitos exactamente iguales. Ya yo tengo uno listo, así que hagamos el segundo juntos. Iniciaremos utilizando la hilaza de color verde. Este en específico es el fresco en la marca Sinfonía. Iniciaremos la ronda 1 con un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador si lo considera necesario, ya que estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 repetiremos 3 veces un punto y un aumento. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y así 2 veces más, un punto y un aumento, y acabaremos la ronda con 9 puntos. Al acabar la ronda número 2, vamos a acomodar nuestro tejido para irle dando forma a este bracito. En la ronda número 3 tan solo vamos a realizar 9 puntos, sin aumento ni disminución. Un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda, un total de 9. En la ronda número 4 realizaremos ese dedito. Para ella vamos a iniciar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego de 4 puntos bajos vamos a realizar un puntico mota que estará compuesto por 4 medios puntos altos en el mismo lugar y cerrados juntos. Preste atención, tome la lazada, inserte en el siguiente puntito, extraiga la lazada y así habrá tomado para el primer medio punto alto. Y vamos a tomar de igual forma un total de 4 veces. Entonces ya llevo una, tomo la lazada en el mismo lugar, 2, 3, sujete las lazadas tanto como pueda, 4.
Una vez que tenga, vamos a ver, 2, contando la del inicio, 2, 4, 6, 8 y 9 hebritas en el gancho, tome lazada y pase por las 9. Para el cierre tan solo vamos a continuar con 4 puntos bajos más para acabar la ronda. 1, si le queda un poquito suelto no se preocupe, pero eso sí, necesitamos acomodar este puntito mota hacia afuera para que simule el dedito. Entonces ya llevo un punto bajo, 2, 3 y 4. Y así habremos acabado la ronda número 4. Ahora, en las rondas 5 y 6 vamos a realizar tan solo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y he querido mostrarle esta parte. 5, 6, 7, 8 y 9. Hagamos la ronda 6, 9 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el punto bajo número 9 de la ronda número 6 haremos cambio de color. Sí, pues comenzaremos a utilizar el hilo de color lila. Inicia el punto bajo y cuando tenga las 2 hebritas en el gancho vamos a cortar la hebra de color fresco y vamos a tomar la hebrita de color lila, que es con la que continuaremos trabajando. Tome la lazada para terminar el punto bajo y usted puede asegurar estas 2 hebritas, la que cortó del fresco y esta con la que he iniciado ahora, haciendo un nudito común. Además, voy a retirarlas hacia adentro. Estos bracitos no necesitan relleno, a no ser que usted si quiera colocarle, siempre puede hacerlo. Así que el único relleno que yo le estaré colocando pues serán estas hebritas, que como quien dice, ya no se están estorbando. Entonces, las dejamos hacia adentro para poder continuar. Y en la ronda número 7, preste mucha atención. Estaremos realizando 9 aumentos de medios puntos altos, pero tomando solamente estas hebritas delanteras, ¿ok? Tomando hebrita delantera solamente. No necesita cadena de subida, tan solo tome la lazada para el primer medio punto alto y otro más en el mismo lugar. Así tendrá el primer aumento de medio punto alto, el segundo, y continuaré realizando aumentos de medios puntos altos tomando solamente hebritas delanteras hasta completar la ronda con un total de 18 puntos. Ya voy a realizar el último aumento y aquí nos quedará el último aumento de medio punto alto. Y esta ronda sí la acabará con 18 puntos, pero no es importante. ¿Por qué? Pues en la ronda número 8, que es la que sigue, ya sabe que hemos trabajado aquí en las hebras delanteras, pues vamos a trabajar en las hebras traseras que nos han quedado. Y ya sé que están como escondiditas, pero ahí tiene que tener un total de 9 hebritas disponibles para trabajar en ellas, ¿ok? Busque las que tiene que quedarle 9 hebritas, ¿ok? Voy a contar justo antes de realizarlas para asegurarme, ¿ok? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o sea que esa que he extraído ahí está de más. Necesita un total de 9 para realizar 9 puntitos bajos, ¿ok? Es importante que comprenda esto. 9 puntitos bajos. Si lo considera necesario, coloque marcador y ya ve que no he cortado hebra ni nada. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y ahí quedó escondidita, pero está la hebrita número 9. Necesita realizar 9 puntos y ha de tenerlos ahí. Ahora, desde la ronda 9 y hasta la 16 continuaremos trabajando en espiral. O sea que en la ronda número 9 nada más vamos a comenzar a trabajar en el primer puntito de la ronda anterior. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos. 9 por cada ronda desde la ronda 9 hasta la ronda número 16. Recuerde colocar marcador siempre y cuando a usted le resulte más cómodo, ¿ok? Acabada la ronda 16, este es el resultado. Y en la ronda 17 tan solo vamos a cerrar. No vamos a trabajar en este último punto, sino que vamos a tomar este y el anterior. ¿Ok? Y de este modo vamos a realizar 4 puntitos bajos para cerrar esta pieza. Vuelvo y repito, si usted lo considera necesario, coloque relleno, pero lo cierto es que queda bien bonito sin relleno. Entonces, un punto bajo, los dos siguientes puntos, el segundo, los dos siguientes, el tercero y luego acá viene como tomando uno solo, el cuarto. Una cadena a modo de asegurar y vamos a cortar la hebra. No la necesitamos larga ya que no haremos costuras. Las vamos a unir luego en la medida que avance el cuerpo. Y usted acomoda el tejido, ha de que darle como al ladito el dedito, ¿verdad? Y esto hacia la parte de atrás. Y así habremos acabado ya ambos bracitos, pues necesitamos dos, recuerde. Mira, este es el resultado por detrás y así se verá por delante. Para el cuerpo estaremos utilizando la hilaza de color lila. Iniciaremos con un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y podremos cerrar el anillo bien fuerte. Coloque marcador si lo considera necesario. Y vamos a estar trabajando todo el cuerpo en espiral. Vamos a realizar en la ronda número 2 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos un total de 8 hasta completar esta ronda 2 con 16 puntos. En la ronda 3 estaremos repitiendo durante toda la ronda un punto y luego un aumento. Repitamos un punto y un aumento un total de 8 veces y acabaremos esta ronda con 24 puntos. Luego en la ronda 4 las repeticiones serán de 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda, 8 repeticiones y la acabaremos con 32 puntos. Este será el diámetro de la base. Ahora desde la ronda 5 y hasta la 19 estaremos realizando 32 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 19. Pero antes, a mediados, ¿verdad? Vamos a colocar silicón en la base y ya le muestro cómo hacerlo. Ya he tejido hasta la ronda número 8, voy a retirar marcador porque voy a colocar silicón caliente. Preste atención cómo colocar este silicón. Voy a colocarlo aquí encima de este cartoncito para que se vea un poquito más cerca de la cámara. Y voy a acomodar lo que es la base. Necesitamos que la base esté bien pegadita a la superficie de esta pieza porque así de plano lo dejemos. Cuando enfríe la silicón caliente que voy a derretir con pistolita, pues así va a quedar. Entonces, nada más voy a derretir silicón y como está bien caliente, pues ella por sí sola se va a acomodar. Derrita tanta como desee y deje que ella por sí sola se acomode.
No necesitamos mucho peso, tan solo queremos que la base de este gnomo pues quede bien planita. Entonces, una vez tengamos lo que deseemos ya listo, vamos a dejarlo ahí hasta que enfríe y se ponga dura esta silicón. Y ya que haya enfriado y endurecido la silicón, así se verá y queda bien planito aquí debajo, no va a perder su forma cuando coloquemos relleno. Y ahora sí, pues voy a continuar con las siguientes rondas. He tejido hasta la ronda 19 los 32 puntos bajos por cada una de ellas. En la ronda número 20 vamos a disminuir, las repeticiones serán de 2 puntos, 1, 2 y luego una disminución invisible. 2 puntos bajos y una disminución estaremos repitiendo durante toda la ronda, un total de 8 repeticiones y la acabaremos con 24 puntos. En la ronda 21 vamos a realizar 24 puntos bajos, pero a su vez estaremos ya uniendo los bracitos. Cada bracito lo hemos acabado con 4 puntitos encima. Recuerdan, esta es la cadena de seguridad, 1, 2, 3 y 4. Pues necesitamos 4 puntos para unir cada uno de ellos. Como son 4, pues voy a marcar luego de 2, 1, 2. En el centro de los 4 voy a colocar un alfiler. Luego voy a doblar la pieza pegando una cara con la otra y de ese modo voy a determinar cuál será el centro del otro bracito. Esto también lo puede hacer contando los puntos, pero se me hace que así es suficiente. Ya que tenga esto listo, pues lo siguiente será determinar cuál será el frente de su gnomo. Pues necesitamos que ambos deditos queden siempre mirando hacia el frente. Voy a comenzar colocando este dedito hacia el frente, este será mi frente. ¿Y cómo haremos esta unión? Pues bien sencillo, un puntito del brazo y un puntito del cuerpo, el que sigue del cuerpo. Así voy a realizar 4 puntos bajos, 1, tomando del brazo y tomando del cuerpo. El segundo, así evitamos tener que hacer costuras. Retiro el marcador, uno del brazo, uno del cuerpo, 3, uno del brazo y uno del cuerpo, 4. Y así habremos acabado la unión del primer bracito. Esto lo voy a dejar hacia adentro y voy a estar realizando puntos bajos hasta llegar a la unión del siguiente brazo. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo 2 puntos bajos antes de llegar, ok, voy a realizar otro más, 9. Justo 2 puntitos aproximadamente, ahí donde usted note que se ve mejor y queda al ladito, perdón. Retiro el marcador y tomo el siguiente bracito. Asegurándome de que el dedito quede hacia el frente, tomo un punto del brazo y un punto del cuerpo. Uno, 2, 3, 4. Y para acabar la ronda, pues todos los puntos que nos hayan quedado en la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Noten cómo me han quedado 9 aquí enfrente y 7 detrás. Hubiera perfectamente quedado 8 enfrente, 8 detrás, pero esto no es importante, así que si le queda de este modo está bien. Tan solo necesita que los bracitos se vean cada uno a los lados. Hecho esto, pues vamos a continuar
con la ronda número 22, donde continuaremos disminuyendo. Y en esta ronda 22 las repeticiones serán de un punto bajo y seguido una disminución. Un punto bajo y una disminución. Así durante toda la ronda, un punto y una disminución, y la acabaremos con 16 puntos. Y en la ronda número 23 y última realizaremos 16 puntos bajos, uno por cada punto que nos ha quedado de la ronda anterior. Continuaré realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda. Al terminar la ronda 23 vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para cerrar utilizando agujita lanera. Como puede ver, ya he rellenado muchísimo y quería mostrarle cómo logramos esta formita redondita, pues con relleno. Si usted nota que se ve así como que no tiene esa formita como acá, pues eso lo da el relleno. Tome relleno de a poquito, poquito a poquito, y con un palillito, ahí se lo va acomodando y lo va estirando. Es el relleno, ¿ok? Esta pieza soporta muchísimo relleno. Cuando parece que ya está, mire, ¿ya? Aquí quiero que quede un poquito con más boludito. Entonces, pues, relleno. Siempre y cuando no se le abran los puntos, pues la pieza soporta más relleno. Así que no tema de colocarle relleno. Nada más cheque siempre que los puntos no se le estén abriendo. Va a depender muchísimo de qué tan ajustado también usted deja. Vean cómo se va viendo. Ya se me hace que está bastante redondito. Acá le he colocado restos de hilo. Hay que tener mucho cuidado cuando colocamos restos de hilo en el relleno, ¿verdad? Para que no se vea luego. En la realidad no se ve, solo que la cámara pues capta demasiado. Pero realmente yo aquí con mi vista no logro ver, ¿verdad? El relleno por dentro. Entonces, ya que esté bien rellenito, creo que ya es suficiente. Pues voy a tomar agujita lanera y nada más vamos a cerrar como de costumbre. Como siempre le digo, si usted tiene otra forma de cerrar, pues claro que sí. Use su método, pero yo así lo hago. Tomo hebrita de adentro hacia afuera, solamente las hebritas delanteras, y luego de afuera hacia adentro. Y así hasta tomarlas toditas y cerrar. Esta es la 15 que estoy tomando, 16 y entonces una vez más en la que iniciamos. Jalamos bien fuerte y listo. La seguridad la podemos hacer aquí arribita, ya que aquí encima pues va el gorro, no se me preocupe por cómo quede. No se va a ver, ¿ok? Por costumbre me gusta esconderlo. Con la agujita lanera más larga que usted tenga y una hebrita del mismo color de las manitos, pues vamos a colocar estos bracitos al ladito y fijarlos. Quiero que se queden pegaditos al cuerpo. Si usted desea pegarlos, pues claro que sí, también puede hacerlo, pero yo prefiero darle una puntadita y es bien fácil. Nada más voy a tomar una puntadita del brazo, vea. Voy a introducirla ahí pegadito a donde quiero que quede pegada y me voy a pasar hacia el otro bracito. Dejo un trocito de hebra acá que me va a servir para asegurar y voy a darle una puntita a este bracito de acá. Y a su vez me voy asegurando de que el dedito queden ambos hacia el frente, ¿ok? Vuelvo a introducir donde mismo o aproximadamente ahí bien pegadito. Y acá sí hay que salir exactamente en el mismo lugar si lo está haciendo como yo. Y ahora le explico por qué. Cuando usted tome esta hebrita con la que inició y esta del final, aquí vamos a hacer un nudito. ¿Ok?
Ahí hacemos un nudito y vea cómo quedan pegaditos. Otro nudillo más y justo en el mismo lugar pues voy a introducirlo hacia dentro y voy a retirar hacia la parte de arriba, ya que eso lo vamos a tapar luego. Y lo mismo voy a hacer con esta hebrita de acá, la voy a esconder hacia arriba. Para el cabello estaré utilizando hilo color mandarina, que es un naranja súper intenso. Vamos a iniciar con un nudito corredizo. Y luego para cada mechón iniciaremos con 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Comenzando a partir de la segunda vamos a repetir 7 veces un punto bajo y luego un aumento en la siguiente cadena. Yo estoy trabajando en esta ocasión el punto bajo en forma de V, no importa cómo usted lo haga, en este caso como prefiera, un punto bajo, un aumento. Así un total de 7 repeticiones y nos van a quedar 2 cadenas libres. Y en las 2 cadenas que han quedado, pues un punto bajo en cada una. Y así como hemos realizado este mechoncito subiendo con 17 cadenas y luego las repeticiones de un punto y un aumento 7 veces y para terminar 2 puntos bajos, así vamos a repetir un total de 6 veces, o sea 5 más. Yo necesito realizar 1, 2, 3, 4, así hasta tener 17 cadenas y vuelvo y repito, nada más repetir exactamente lo mismo. Y una vez terminados los 6 mechoncitos, pues voy a realizar una cadena a modo de asegurar. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para hacer la unión a lo que es el cuerpo. Y lista ya una pieza. Digo una pieza, pues necesitamos 2 exactamente iguales. Ya tengo la otra también lista. En esta, pues no es necesario dejar hebra larga, ya que podemos coser ambas con la misma que hemos dejado en esta. Entonces, 6 mechoncitos para cada pieza, todos exactamente iguales, y veamos cómo unirlos. Para la nariz estaremos utilizando el mismo color que utilizamos en las manos, que es el verde, el fresco, en esta marca Sinfonía. Es bien sencilla esta naricita, ya sabemos realizar anillo mágico. Acá le estoy compartiendo los subtítulos. Vamos a iniciar con un anillito mágico de 6 puntos. Luego en la ronda número 2, 6 aumentos y acabaremos la ronda 2 con 12 puntos. Y luego en las rondas 3, 4 y 5, 12 puntos en cada una de ellas. Acabadas las 5 ronditas, ¿ok? Vamos a colocar una gotita de relleno tan solo para que esta naricita no pierda su forma un poquitín. Y entonces vamos a cerrar. Voy a preferir cerrar punto con punto y no en redondo, ¿ok? Pero puede hacerlo como guste. Tomando el siguiente puntico que toca, no vamos a trabajar en el último que hicimos y el anterior, ¿ok? Y así vamos a realizar tantos puntos como necesitemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Con 5 es suficiente y vamos a cortar hebra dejando hebrita suficiente para unirla luego al cuerpo. Y así habremos acabado ya lo que es la nariz. El gorro es súper fácil de realizar, solo que son un montón de rondas, así que se las estaré compartiendo acá por escrito. Porfa, pause el vídeo si lo considera necesario, que obvio considero que sí, para que realice una por una cada ronda hasta llegar a la ronda número 22, que es la que ya yo tengo lista aquí. He realizado desde la 1 y hasta la 22. ¿Ok? Rondas bien sencillas y recuerde colocar marcador siempre que lo considere necesario. Una vez termine la ronda número 22, entonces vamos con la 23. En la ronda número 23 haremos algo un poquito diferente y por ello quiero mostrarle. Estaremos trabajando toda la ronda tomando solamente las hebritas delanteras. Entonces estaremos repitiendo un punto bajo y luego un aumento, tomando siempre solo la hebrita delantera.
tomando hebrita delantera, un punto bajo y luego hebrita delantera, un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y con ello lograremos pues que este volante quede bien levantadito. Así me habrá quedado luego de terminada la ronda 23. En la ronda 24 tan solo vamos a realizar puntos bajos en toda la ronda. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Finalmente he tejido la ronda 24, 25 y 26 de 54 puntos bajos cada una. Vamos a realizar la ronda número 27 y última. En ella estaremos repitiendo una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Una cadena, en el siguiente punto un deslizado. Una cadena, un deslizado. Así durante toda la ronda es solo un detalle en el borde. Cuando realice la última repetición, corte la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla y yo la voy a retirar hacia detrás, justo donde mismo hicimos el último punto deslizado. Podré también retirar ya el marcador que he estado utilizando en las últimas rondas y voy a esconder esta hebrita. Esta de acá no importa porque va a quedar hacia dentro. Ya listo el gorro, pues vamos a comenzar a darle formita a este gnomo bruja. Y para ello voy a comenzar con lo que hemos hecho de cabello, ¿ok? Recuerde que tenemos dos piezas, una para la parte de adelante y otra para atrás. Ambas son iguales, así que no importa cuál coloquemos hacia adelante y cuál hacia detrás. Le voy a ubicar, primeramente, este es mi frente, entonces voy a colocar una punta aquí pegadita al brazo, otra pegadita al otro brazo y luego aquí, pues donde caigan, ¿verdad? Ahí donde caiga va a estar bien. Voy a sujetar con tantos alfileres como sea necesario y así ya luego no me preocupo con las costuras. Lo mismo voy a hacer con la parte de atrás. Una punta pegadita al brazo y la otra al otro brazo. Y luego aquí lo acomodo. Recuerde que este borde de acá arriba pues va a quedar debajo del gorro. Así que no se preocupe mucho por estas costuras. Lo que queremos es tan solo asegurar, ¿ok? Entonces estas costuras las voy a realizar con esta hebrita. Y ya luego pues en el frente voy a acomodar de manera tal que la nariz pues me quede lo más centradita posible. Con 3 mechoncitos a cada lado. Quiero que así me quede, ¿ok? Con 3 mechoncitos a cada lado. Así voy a colocar esta nariz. Y por supuesto que estas costuras pues las voy a realizar con la hebrita que he dejado del verde fresco. Voy a darle una pequeña muestra de cómo hacer las costuras del cabello y así mismo pues serán las de la nariz. La verdad que esto no tiene complejidad. Incluso si usted desea pegarlo, claro que sí, puede hacerlo y será mucho más rápido. En mi caso pues ya he dejado las hebritas, así que voy a estar cosiendo. Tan solo puntaditas, una en el cuerpo, otra en lo que es cabello, mechones y voy retirando uno por uno cada alfiler. Vean, son salteaditas las puntadas. Y listo. Cuando acabe aquí, pues avanzo hasta la otra pieza y de igual forma, estas hebritas bien pueden quedar aquí en el centro o pueden introducirlas en el cuerpo, como gusten. Finalmente así me ha quedado. ¿Ya? Así las puntadas. Esto lo vamos a asegurar más adelante con el gorro. Podríamos colocar el gorro ahora, ¿ok? Pero antes quiero hacerle los detalles al gorro y así será más fácil coserlo. Los detalles me refiero. Entonces vamos primeramente a hacer la cinta que abraza el gorro. Bien sencillita. Utilizando el mismo color mandarina o el que haya utilizado para el cabello.
Vamos a iniciar con un nudo corredizo, ¿ok? Un nudito corredizo. Y ya que esté seguro, 3 cadenas. 1, 2 y 3. Preste atención a lo que haremos. Vamos a tomar lazada y justo en la primera cadena insertamos, extraemos. Vamos a tomar lazada otra vez y pasamos por una. Y luego tomamos lazada y pasamos por 3. Tomamos lazada otra vez y vamos a estar insertando el gancho una vez más tomando estas 2 hebritas que se forman. Es como una cadena que se forma ahí debajo. Extraemos, tomamos, pasamos por una y luego por 2. Es lo mismo que realizar tantas cadenas como necesite para darle la vuelta, ¿verdad? Al gorro, al sombrero, perdón. Y luego realizarle arriba medios puntos altos, pero de este modo va a ir avanzando y ya que le dé toda la vuelta, ahí usted para. Tomo lazada, tomando estas 2 hebritas que quedan aquí debajo, extraigo, paso por una y luego por 3. Tomo lazada, inserto, extraigo, paso por una y luego por 3. Y vea cómo se va formando esa cintita. Voy a estar repitiendo exactamente lo mismo hasta que tenga el largo suficiente que le dé la vuelta a todo el gorro, justo aquí en la base, justo antes de realizar el punto y el aumento, en la ronda donde aumentamos para hacer el volante, ¿ok? Donde tomamos la hebra delantera, justo en la ronda que está antes, ahí debe caernos esta cinta. Bien, quiero mostrarle de qué largo me ha quedado, porque ese tipo de tejido depende mucho de con qué soltura usted teja o qué tanto ajuste. Entonces aproximadamente pues ahí puede ver poco más de 14 centímetros. Ya me abraza lo que es todo el gorro, mira, toda esa base. Estirándolo bien para que cierre ajustadito. Entonces una vez ya tenga el largo deseado, vamos a realizar una cadena a modo de asegurar y voy a cortar la hebra dejando bastante hebra porque con ella voy no solamente a unir un extremo con el otro, sino que además también vamos a abrazar un lacito que vamos a realizar ahora y ya te enseño cómo hacerlo. También utilizando la hilaza color mandarina vamos a estar iniciando con un nudito corredizo y esta vez 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Comenzando a partir de la segunda 1 y 2, vamos a realizar 12 puntos bajos, que no importa si son en cruz o en V. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 12 y acabar todas las cadenas. Luego desde la ronda 2 y hasta la 8 iniciaremos cada ronda con una cadena, giramos el tejido y 12 puntos bajos tomando solamente hebritas traseras. Esta es la cadena de subida y este es el primer punto que tenemos para trabajar. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 8, siempre subiendo con una cadena girando el tejido y 12 puntos bajos tomando hebra trasera. Terminada la ronda número 8, una cadena a modo de asegurar y vamos a cortar la hebra, no la necesitamos larga, tan solo suficiente para esconderlas y es lo que voy a hacer ahora. Así nos ha quedado y ahora pues vamos a darle formita a este lazo. Primeramente quiero que vean que aquí hay una ronda y luego baja, pues quiero que así me quede con 1, 2, 3, 4 conchitas hacia arriba. A ver si me explico bien. Este va a ser mi frente. Si usted lo quiere hacer diferente, claro que sí, siempre puede. Entonces, aquí detrás, lo más centradito posible, voy a fijar esta pieza. ¿Ok? Bien podríamos cerrar antes y luego darle la forma al lazo, pero se me hace que esta es la forma más fácil. Puede hacerlo como guste. Lo importante acá es hacer el centro del lazo. Entonces, ya que tengo unidito el centro, hacia la parte de atrás, este será mi frente. Nada más voy a sujetar un poquito aquí
uniendo todo el centro y dar unas vueltecitas bien ajustadas. ¿Ok? Bien ajustadas. Estas vueltecitas usted puede dar tantas como guste. Mientras más dé, pues más anchito será el centro, más volumen, como quiera llamarle. Yo le voy a ir mirando y pues ahí voy valorando si continúo o no. ¿Ok? Lo cierto es que ya sí me gusta, me hace bonito, así que aquí detrás voy a asegurar. Y hecho esto, pues bien podemos unir este otro extremo aquí y luego abrazar el sombrero, o abrazar el sombrero primero y luego unirlo. Pero yo estoy segura de que va a entrar bien y por esa razón lo voy a unir ahora. Así que unamos el extremo a este ladito de acá y listo. Así nos va a quedar ya formadito el lazo y cerrado todo. Recuerde que todo esto quedará hacia adentro, así que no tiene de qué preocuparse por las puntadas. Yo aquí le muestro exactamente cómo yo lo hago, pero siempre puede hacer este cierre como usted guste, como más fácil le resulte, incluso pegado, ¿ok? Con la hebrita del inicio de este cordoncillo de acá y el final, con ello voy a asegurar y ya luego pues esconder un poquito la hebra ahí donde se pueda. Ya listo el lazo con todo, pues a colocarlo al gorro. Por supuesto, el cierre del gorro voy a buscar que quede hacia la parte de atrás, ¿ok? Y esto de acá usted puede fijarlo ya sea con pegamento o con costura, como guste. Incluso puede dejarlo suelto si así lo prefiere. Así nos ha quedado el gorrito, me encanta. Y ya nada más nos falta colocarlo al gnomo, ¿verdad? O a la gnoma. Entonces quiero que me quede de ladito. Yo quiero que este lacito me quede de ladito como para que se vea coqueta. Acomodamos esos mechones a gusto y vamos a sujetarle con alfileres, ¿ok? Ahí donde nos guste como quede, así lo vamos a sujetar. ¿Ok? Entonces, ya que lo tengas donde guste, acomódelo bien, ¿ok? Ya que lo tenga donde guste, así se va viendo, pues con una agujita lanera y tan solo 2 hebritas de la misma hilaza que he estado utilizando, del color lila, pues voy a estar dando puntadas tomando estas hebritas que nos han quedado libres del sombrero por dentro. Tomando esas hebritas voy a estar dando puntadas donde quiera que caiga. En este caso es en el brazo, pues arriba del brazo. Cuando caiga encima del cabello, pues encima del cabello. Si puede agarrar un poquito del cuerpo, claro que sí, sería lo ideal. Pero la idea acá es nada más asegurar el gorro, ¿verdad? Y que no se le vaya a caer. ¿Hacerlo pegado? Claro que sí. Mucho más rápido, mucho más fácil. Es como usted prefiera, ¿ok? Entonces yo nada más voy a estarlo asegurando para ya acabarlo. He terminado la unión del gorro y quiero mostrarle. Queda bien fuerte. Y siento que si en algún momento pensé dejar esto suelto, no es la mejor idea. Y como al inicio que le había dicho antes de unirlo al cuerpo vamos a coser, no hice costuras porque siento que no se iba a ver muy fino. Así que en esta ocasión, de tan pocas ocasiones, voy a estar utilizando pegamento. Lo primero que quiero es fijar con unas pizquitas de pegamento, no mucho, fijarlo justo donde yo quería, o sea, antes de la ronda donde hicimos los aumentos para el volante. Ahí lo estaré fijando. Con unos poquitos nada más de pegamento, es solo para que se quede, ¿ok? Entonces unas pizquitas de pegamento para que se quede ahí. Una aquí también bien pegadito al lazo y ya le explico por qué. Bien pegadito a la base del lazo. ¿Por qué? Pues porque quiero que este lazo sí me quede inclinadito, o sea,
Él está colocado de igual forma que la cinta, así que lo voy a inclinar un poquito y ya que lo tenga inclinadito, pues aquí con una pizquita de silicón, vea, voy a sujetar bien, entonces ya con eso el de ahí no se va a mover. Yo lo quiero así, pero si usted lo quiere en el centro, del otro lado, donde usted guste, pues al pegarlo sí que resulta más fácil. Entonces sujete hasta que pegue bien, ¿verdad? Hasta que enfríe la silicón, retire la silicón que le reste, que haya quedado de sobra. Y este será el resultado final de nuestro gnomo o gnoma pensando en una bruja. Mostrarte además que este gnomo ha estado inspirado en nuestra brujita Alana, ya que son los mismos colores que hemos utilizado en ella, en su cabello, en su ropita de abajo del vestido, en su color de piel. En ella ha estado inspirado este gnomito pensando en nuestra brujita Alana. Si desea confeccionar nuestra brujita Alana, es una brujita que se sostiene por sí sola. La hicimos el año pasado, ¿vea? Su gorrito, su sombrero, nunca lo he cosido. Lo he dejado siempre removible, así es su cabello. Pues le animo a que la realice. Además, su cabecita es giratoria. Una técnica que tan solo hemos utilizado con nuestra brujita Alana y me encantó. Así que espero y se anime, y si es así, incluso este gorro pues podría cambiarlo y colocárselo al gnomo. Como usted guste, tan solo son ideas que le doy por acá, pero recuerde que nuestros tutoriales son basados en un patrón en específico, en una idea que ha surgido, pero siempre usted puede diseñar el amigurumi como guste, cambiar los colores, los detalles y realizar el suyo propio. Espero y este vídeo haya sido de su agrado, y si ha sido así, pues porfa déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que ha visto, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau chau.